Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con la segunda clase de Nest. Vamos a empezar compartiendo la pantalla de el Visual Studio Code para ver hasta dónde habíamos llegado a la clase anterior y vamos a repasar lo que estuvimos haciendo. Bien. En teoría se está compartiendo, si no me avisan. Habíamos arrancado entonces la clase anterior con Nest.js. Habíamos comentado que era un framework para Node que por debajo utiliza por defecto Express, que nos da toda una estructura relativamente estricta sobre cómo estructurar nuestras aplicaciones. Y arrancamos con un ejemplo de proyecto para poder resolver el trabajo final integrado. Vamos a ver un poco cuáles eran los archivos que estuvimos creando en la clase anterior. Primero utilizamos el comando nestnew para generar nuestro proyecto, para generar la plantilla base de nuestro proyecto. Se nos generaron varias de estas carpetas y otras las creamos nosotros. Vamos a repasar una por una para ver dónde habíamos quedado. La carpeta Visual Studio Code es simplemente para configurar el IDE, no es específica del proyecto de Nest. Dist era donde va a quedar el resultado de compilar nuestro proyecto a JavaScript. Bien. Para después poder ejecutarlo. Si vemos la carpeta dist, vamos a ver que tenemos varios archivos JavaScript. Documentación era la carpeta que nos había generado la herramienta Compodoc, que instalamos y configuramos y ejecutamos la clase anterior, que nos permitía generar una documentación estática de nuestro proyecto. ¿Bien? Node Modules, carpeta típica para la dependencia en un proyecto Node. SRC, donde está nuestro código fuente. Vamos a volver acá una vez que terminemos el primer nivel del árbol. Un archivo .env que generamos con varias variables que vamos a utilizar para configurar la ejecución de nuestro proyecto, incluida el puerto, credenciales de la base de datos. Estas dos propiedades que dijimos que las vamos a ver más en profundidad en esta clase, que eran dblogin y dblogger. Bien. Prefijo global, que es API. Habíamos dicho que esto nos va a servir más adelante para facilitar la configuración de un proxy inverso a nuestro backend, pero eso ya va a ser un tema de la unidad 4. ¿Bien? Y si está o no habilitado usuario. Teníamos archivos típicos de proyectos JavaScript, como prettier, configuración de slint. Este archivo para configurar Nest, que en principio no lo íbamos a tocar. Package.json, el README que nos autogeneró la herramienta al crear el proyecto, y los archivos de configuración de TypeScript, que también en principio no vamos a modificarlos. Bien, vamos ahora sí a la carpeta src, que fue donde más tuvimos nosotros creando el código propio. Bien. Habíamos generado una carpeta config, donde teníamos un archivo que exporta un objeto, ¿bien? Mejor dicho, exporta una función que retorna un objeto, que tiene los valores de nuestras variables del entorno preprocesados para que sea más fácil consumirlos dentro del código de nuestra aplicación. ¿Bien? Es básicamente lo mismo que vimos en el archivo .env, pero, por ejemplo, nos queda disponible una propiedad añadida login adentro del objeto database que ya va a retornar un booleano si está habilitado o no el logueo de las interacciones con la base de datos. Como les comentaba, ahora vamos a ver eso. Esta clase vamos a ver la herramienta TypeORM. Ayer quedó disponible el video de la teoría sobre TypeORM. Si no llegaron a mirarlo, les recomiendo que lo miren y bien puedan, porque les va a facilitar entender lo que vamos a ver en la clase. ¿Bien? De todas maneras, vamos a explicar el ejemplo desde cero. ¿Bien? En este objeto database tenemos también el resto de las propiedades que vamos a necesitar para conectarnos con nuestra base de datos. Y tenemos 3 propiedades más para el puerto, el prefijo y si está habilitado solo. ¿Bien?
El archivo main era el punto de entrada de nuestra aplicación. Acá estuvimos configurando varias cuestiones. Habíamos configurado Helmet, que era para incluir cabecera de seguridad. Conseguíamos un objeto de la clase config service, ¿bien? Una instancia de la clase config service. Recordemos que en NSIS existe el concepto de inyección de dependencias, en las que el framework nos facilita instancias de clases que a nosotros nos van a ser útiles para diferentes fines. En este caso, para obtener los valores de configuración que estuvimos viendo recién. Configuramos el prefijo global. Esta parte lo paso medio por arriba porque en la clase anterior fuimos más en detalle línea por línea. El versionado, que habíamos dicho que todos nuestros endpoints van a ser V1 en principio. Para el ejemplo de clase, ¿no? Un pipe de validación global. Esto lo salteamos medio por arriba. Esta clase vamos a ver para qué nos va a servir más en detalle este validation pipe que estamos configurando en el archivo main. Puntualmente nos va a servir para restringir cuáles son los valores que ingresan a nuestros endpoints, incluidas las propiedades exactas y los tipos de datos de dichas propiedades. Ahora vamos a ver eso en el transcurso de la clase. Configuramos un interceptor que tiene el fin opuesto, si se quiere, que es limitar los datos que salen de nuestra API. También lo vamos a ver en el transcurso de la clase. La configuración de Swagger. Y arrancamos la aplicación con el puerto que configuramos en archivo.env. Recordemos también que las aplicaciones de Nest se estructuran en módulos. Por defecto tenemos un módulo raíz que se llama AppModule y podemos crear para nuestras aplicaciones otros módulos según aplique para cada caso. ¿Bien? Según como nos convenga, dividir nuestro código según el dominio del problema. En este caso, creé un único módulo llamado encuestas, donde a su vez creamos todas estas carpetas. En este archivo de encuestas module, en este archivo de AppModule, definíamos entonces el módulo AppModule utilizando el decorador module. Esto nos vino generado por defecto al generar el proyecto nuevo. Y definíamos que en el módulo raíz se van a importar el módulo de encuestas, que es el módulo que creamos nosotros, y el módulo de configuración que nos permitía cargar ese archivo de configuración que estuvimos viendo y dejarlo disponible de forma global para, a través del config service, conseguir los valores de nuestras variables del entorno ya preprocesados. ¿Bien? Eso un poco para terminar el hilo de lo que estuvimos viendo recién. Vamos a entrar más en detalle en nuestro módulo de encuestas. Habíamos generado un módulo de encuestas. Recordemos que para crear un módulo generábamos un archivo por el nombre del módulo. .module.ts es la convención de nombres para módulos en Nest. Nuestro módulo personalizado no era más que una clase que vamos a exportar del archivo, a la que vamos a decorar con @module. Bien. Y dentro del decorador module vamos a configurar un objeto donde vamos a definir qué otros módulos importamos. En este caso por ahora ninguno, pero ya estamos por importar un módulo para poder utilizar TypeORM. Los controladores de nuestro módulo, recordemos que los controladores definían los métodos que manejaban las solicitudes dirigidas a determinadas rutas. ¿Bien? Y los providers. ¿Bien? Recordemos que los providers eran objetos, clases u otros valores, que en nuestro caso siempre van a ser objetos de una determinada clase, que el framework nos va a dejar disponible para que nosotros inyectemos donde los requeramos. ¿Bien? Puntualmente, la mayoría de las veces los providers van a ser servicios. En este caso, encuesta service. Encuesta service es una clase que nosotros creamos
que en principio está vacía, pero que en el transcurso de esta clase vamos a completar con la lógica de negocio de los endpoints que vamos a llegar a mostrar en el ejemplo. Vamos a mostrar dos endpoints. La idea es que ustedes completen después con los archivos y el código que sea necesario para cumplir con los requerimientos del trabajo final. Bien, vamos a mostrar un par a modo de ejemplo. Lo mismo con el resto de la aplicación, ¿sí? Todo se va a mostrar algunos endpoints, algunas funcionalidades a modo de ejemplo. Le digo que ustedes completen lo necesario para cumplir con las consignas base, modifiquen lo que crean pertinente y después agreguen lo que sea necesario para cumplir con ese requisito de que cada integrante debe agregar una funcionalidad adicional. Bien. Habíamos creado también una carpeta enums, donde en principio no agregamos nada, una carpeta entities, donde no agregamos nada, y ya estoy viendo que esto quedó mal nombrado. Bien. Y una carpeta de teos, donde tampoco creamos nada. Estas tres carpetas las vamos a ver también en un rato. Por último, teníamos nuestra carpeta controllers, donde hemos definido nuestro controlador. Así como la convención de nombres para módulos es nombre de módulo.módulo.ts, para controladores es nombre de controlador.controller.ts y para servicios, nombre de servicio.servicio.ts. Bien. En el archivo donde definíamos nuestro controlador, exportábamos una clase, encuestas controller, decorada con controller. ¿Bien? El decorador controller nos permitía configurar controladores para nuestra aplicación de Nest. En este caso estamos diciendo que todas las rutas de este controlador se van a atender en barra encuestas. Y hemos configurado un método getEncuesta que iba a estar en barra encuestas barra ID, donde ID va a ser un parámetro, una variable de parámetro que nosotros vamos a extraer, y crear encuesta que iba a ser un post. ¿Bien? Y en principio no implementamos nada. Hasta acá llegamos a la clase anterior. Cabe destacar, para cerrar lo que hemos visto hace un rato, que esta importación del módulo de encuestas que creamos nosotros, desde el módulo raíz a módulo, es necesario para que la aplicación funcione. Bien, si no recuerdo mal, eso nos había dejado un error la aplicación anterior, la clase anterior, y estaba relacionado con eso, con que es necesario desde el módulo raíz importar los módulos que van a conformar nuestra aplicación, ya sea de forma directa o indirecta. Bien. Vamos ahora a repasar el diagrama de entidad-relación que habíamos visto. Esta clase nos vamos a centrar en configurar nuestra herramienta que vamos a utilizar para interactuar con la base de datos, que es TypeORM. Vamos a ver el concepto de entidades y de DTOs. Y vamos a, como les comentaba, implementar un par de métodos en nuestro servicio de encuestas para cumplir con algunas de las funcionalidades que necesita nuestro backend para trabajo final integrado. Bien. En teoría, se está compartiendo el diagrama de entidad-relación que habíamos visto en la segunda clase, si no recuerdo mal. Y que va a ser la base, bien, si se quiere, para el diseño de nuestras entidades. Para los que no vieron todavía la clase de teoría, TypeORM es un framework, bien, una librería, mejor dicho, que nos va a permitir interactuar con la base de datos utilizando objetos en lugar de escribir consultas SQL crudas. ¿Bien? Si nosotros queremos interactuar de forma directa con la base de datos en nuestra aplicación Node o en cualquier entorno de ejecución, utilizando el driver de forma cruda, en general se escriben consultas SQL explícitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en las materias anteriores, que cuando ustedes querían insertar, por ejemplo, un registro de personas, siendo que persona era una tabla con los campos ID y nombre, en su código escribían insert into personas, ID, nombre, values, y le pasaban el ID y el nombre. ¿Bien?
Eso lo hacían así, explícito, crudo en el código. La idea de los ORMs es cortar la necesidad de escribir código SQL crudo en la gran mayoría de los escenarios. En nuestra aplicación nos vamos a manejar con objetos. ¿Bien? Puntualmente vamos a crear clases TypeScript, ¿bien? Que van a estar decoradas con @entity y que en ese acto se van a transformar en entidades. ¿Qué va a ser una entidad? Una entidad va a ser una clase en nuestro código que representa una tabla de la base de datos. ¿Bien? Entonces, para nuestra tabla de encuestas, nosotros vamos a tener una clase encuestas que va a estar decorada con @entity y que va a tener como propiedades ID, nombre, etc. ¿Bien? Ya vamos a ver eso en breve. Pero me interesa que se queden con esa idea principal, conceptual, de que vamos a utilizar una herramienta que es un ORM, que la idea del ORM es evitar que escribamos SQL crudo, primero porque es más rápido, y segundo porque nos puede reducir bastante los errores, porque escribir SQL crudo cuando tenemos estructuras de objetos complejas se puede tornar bastante engorroso. ¿Bien? Los ORM de todas maneras nos permiten escribir SQL crudo cuando lo necesitemos. Pero en principio la idea es manejarnos con objetos. ORM significa mapeador objeto relacional. ¿Bien? Mapeador de objetos de nuestro código a tablas de un modelo relacional, como las que estamos viendo en este diagrama de entidad-relación. En esta clase en particular vamos a manejarnos con la tabla de encuestas, preguntas y opciones. Las tablas de respuestas las vamos a ignorar para el ejemplo de la clase. La idea es que ustedes las exploren por su cuenta. Bien, vamos a recargar un poco estas tres tablas. ¿Qué propiedades tenían? Teníamos una tabla encuestas que tenía un campo ID que iba a ser autoincremental y iba a ser un número entero. Íbamos a tener un varchar, que era el nombre de la encuesta, un código de respuesta y un código de resultados. Nuestro código de respuesta y nuestro código de resultados lo íbamos a implementar como UIDs. ¿Bien? Y nos iban a servir, como vimos cuando mostramos el ejemplo de resolución del trabajo integrador en algunas clases anteriores, para generar los enlaces, para responder la encuesta o ver los resultados de las personas que ya respondieron nuestra encuesta. ¿Bien? A su vez vamos a tener una tabla de preguntas que tiene también un campo ID, que va a ser un entero autoincremental, que va a ser la clave primaria. Número, que iba a representar el orden de nuestra pregunta dentro de la encuesta. Texto, que es el texto de la pregunta como tal, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Tipo, que iba a ser un campo de tipos respuesta, donde tipos respuesta es un enum que tiene como posibles valores abierta, opción múltiple, selección múltiple, y opción múltiple, selección simple. Bien. Esto es un enum a nivel de base de datos. La base de datos por SQL nos permite definir enums para restringir los posibles valores de una de nuestras columnas. ¿Bien? En este caso tenemos estos tres posibles valores que nos van a servir para determinar cuál es el tipo de pregunta respecto a las preguntas que se debía poder crear según las consignas de trabajo final integrado. Y por último, una clave foránea con el día de la encuesta a la que pertenece a la pregunta. Teníamos a su vez una tabla de opciones, donde registrábamos las opciones para las preguntas de tipo multiple choice. Va a ser una relación 0 muchos, porque las preguntas abiertas no tienen opciones. En nuestra tabla de opciones vamos a tener un ID autoincremental, que va a ser la clave primaria. Vamos a tener el texto, que es la opción como tal. Vamos a tener el número, que define el orden de nuestra opción dentro de la pregunta. Y vamos a tener una clave foránea con el ID de pregunta. Bien, con estas tres tablas nos vamos a manejar en esta clase.
vamos a ver brevemente las tablas creadas en el motor de base de datos. Y ya arrancamos con el código. Bien. Esto que les estoy compartiendo en la pantalla es pgadmin, que es el cliente por defecto para la base de datos PostgreSQL. Pueden utilizar otros clientes, pero en este caso voy a mostrar el ejemplo utilizando pgadmin. Acá yo tengo una base de datos encuestas, ¿bien? Que ya tienen en el esquema público creadas las 6 tablas de nuestro diagrama de entidad-relación. Recordemos que en esta clase vamos a concentrarnos en encuestas, opciones y preguntas. ¿Bien? Porque la idea es implementar los endpoints de creación de una encuesta, para lo cual vamos a tener que definir cuáles son las preguntas y cuáles son las opciones de las preguntas, y recuperar los datos básicos de una encuesta que van a incluir nuevamente sus preguntas y las opciones de sus preguntas. Profe, perdón, Sí, ¿qué versión de Postgres es la con la que estamos trabajando ahora? ¿O con la que vamos a trabajar más bien? cualquier versión moderna de Postgre Ah, debería ser relevante, si te listo, digo la verdad. No recuerdo cuál es la versión, aparentemente versión 15. Pero no dale. deberían tener problema con ninguna versión relativamente moderna. Bueno, profe, gracias. A vos, bro. Bien, si les parece, hagamos un select de encuestas. Probablemente van a aparecer registros con datos que digan prueba o cosas por el estilo, porque van a ser los datos que yo estuve creando. Bien, como les adelantaba, este es el ejemplo lindo que vimos en la clase. ¿No? Bueno, uno de esos tres, el ejemplo lindo que vimos en la clase, todo el resto era para simplemente hacer ejemplos rápidos cuando estaba creando el proyecto. Bien, pero concentrémonos en el que está el presentable. Tenemos entonces el ID de encuesta, el nombre de nuestra encuesta, el código de respuesta, que va a ser un UID, y el código de resultados, que también va a ser un UID. ¿Bien? La tabla opciones tenía entonces el ID. Bueno, para que se entienda más fácil, que pongamos la tabla de preguntas primero. Tabla de preguntas tenía entonces columna ID, número, que es el número de pregunta, o sea, la primera, segunda, tercera, cuarta, etc. El texto de la pregunta, el tipo y el ID de la encuesta a la que pertenece a la pregunta. Y la columna tenía, las opciones tenían un ID, el texto de la opción, el número que define el orden dentro de la pregunta y el ID de pregunta. Esto es lo mismo que vimos recién en el diagrama de entidad-relación, pero ya plasmado como tablas en nuestro motor de base de datos. Escuché el chat, si no me equivoco. Bueno, eso que pregunta Leonardo Rosas es muy interesante. Nos consulta si la base de datos la crea el ORM o hay que hacerla a mano. Si les parece, ya vamos a avanzar con el código y les respondo esa pregunta, porque va a tener un poco de elaboración si se quiere la respuesta. Bien, volvimos a nuestro proyecto. Volvimos a nuestro proyecto en el Visual Studio. Vamos a continuar la clase configurando, ahora sí, la conexión a la base de datos con TypeORM. La dependencia de TypeORM ya la instalamos cuando creamos el proyecto. También instalamos NCIS/TypeORM para facilitar la interacción con TypeORM desde Nest. Bien. Y habíamos instalado el driver para la base de datos Postgre. Si no recuerdan los nombres de las dependencias,
había dejado yo disponible un archivo en el campus, pero de todas maneras lo podemos ver en el package.json. Como les comentaba, tenemos Next.js type.rm y PG, que es el driver para Postgre. ¿Bien? Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro módulo raíz y vamos a importar en el módulo raíz el módulo de type.rm con la siguiente configuración. Este método forRoot se usa para configurar type.rm en el módulo raíz de nuestro proyecto. ¿Bien? Es como la configuración general para type.rm en toda nuestra aplicación. Después, en cada módulo, vamos a tener también que importar un módulo de type.rm con configuración específica para cada módulo. Pero en AppModule tenemos que llamar a este método forRoot. ¿Bien? ¿Qué vamos a pasar como parámetro acá? Vamos a necesitar pasar el nombre de usuario. ¿Bien? Por ejemplo, era app, disculpen, costumbre del trabajo, usuario JUFA. Nombre de usuario app. Contraseña 1234. Algunos me van a preguntar, ¿no habíamos puesto esto en el punto .em? Sí, ya vamos a utilizar los valores del punto .em. ¿Bien? Simplemente se lo estoy mostrando de esta forma para mostrar la sintaxis simplificada de configuración de type.rm. Después les voy a mostrar cómo queda bien configurado con el config service. Pero me parece que de esta forma se va a entender mejor. Bien, no recuerdo el nombre de la propiedad de la base de datos. Un segundo. Bien, era tipo. Acá estoy configurando las credenciales para conectarme a la base de datos. Bien. Vamos a decirle a type.rm que queremos conectarnos a una base de datos de tipo Postgre. Nuestro nombre de usuario va a ser app, nuestra contraseña 1234. Host va a ser localhost, en este caso, porque voy a conectarme a la base de datos que está corriendo de forma local en mi máquina. Aprovecho para recordarles que para la entrega del trabajo final integrador solamente les vamos a exigir que los servicios estén corriendo de forma local en sus máquinas para el video. No es necesario que utilicen servicio en la nube. Si quieren explorar servicio en la nube, bienvenido sea para aprender, siempre con mucho cuidado de que en la nube, si no tenemos cuidado, la facturación se nos puede salir de las manos. Pero si quieren probar, con cuidado, bienvenido sea, porque es muy útil conocer ese tipo de servicios. Pero no es algo que va a afectar la nota del trabajo final integrador. Lo único que le vamos a exigir nosotros es que configuren todo de forma local. Entonces, host, localhost, mi propia máquina. El puerto 5432 es el puerto por defecto donde corre PostgreSQL. Y acá es donde, bueno, autoload entities true, si no tenemos que definir nuestras entidades de forma manual, ¿vale? Es bastante engorroso. Y acá va la respuesta a lo que preguntó el compañero hace un rato en el chat. Si era necesario que creemos la base de datos de forma manual o si el ORM la creaba por nosotros. Los ORMs suelen incluir una funcionalidad de sincronización con la base de datos. En el caso de type.rm se configura con esta propiedad synchronize. ¿Bien? ¿Qué lo que va a hacer es que cuando nosotros modifiquemos nuestras entidades, es decir, las clases en nuestro código, se modifiquen también de forma automática las tablas de la base de datos. Eso tiene ventajas, ¿sí? Que es que, por un lado, agiliza el tiempo de desarrollo porque no hay que estar ejecutando scripts de SQL para modificación del esquema.
Y aparte, si se quiere, nos facilitaría migrar a otro motor de base de datos. Pero es una opción bastante peligrosa de tener activada en producción. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de borrar columnas de forma muy sencilla por error. Por eso que en general, a la hora de hacer el despliegue de nuestra aplicación, sincronizar siempre en falso. ¿Bien? Y la base de datos la actualizamos por otros medios. Pero para desarrollo, para probar, pueden dejarlo en verdadero. De hecho, por defecto es verdadero. Y el ORM se va a encargar de modificar el esquema de su base de datos. Pero la idea en principio, para el ejemplo, es que esté en falso. ¿Bien? Si no me estoy olvidando de nada. Bien. Deberíamos indicar también. De todas maneras, ya estoy por borrar todo esto, chicos, pero para que quede un poco más completo el ejemplo. Nombre de base de datos, en este caso, la llamé encuestas. Login. Bueno, esto es interesante, esta propiedad de login. Como les comentaba, la idea de los ORMs es que nosotros no escribamos SQL crudo en nuestro código, ¿sí? La idea es nosotros interactuar con objetos, ¿bien? Con las propiedades de los objetos, con los métodos de los objetos y con algunas clases de ayuda especiales, y evitar escribir código SQL de forma manual. O sea, no escribir insert into, sino, por ejemplo, repositorio.save y le pasamos un objeto. Y el ORM internamente se encarga de guardar ese objeto en la base de datos creando consultas insert. ¿Bien? ¿Qué hace esta propiedad login? Esta propiedad login hace que el ORM nos loguee en la consola cuáles son las consultas de SQL crudo que está generando para interactuar con la base de datos. Que eso lo crea por abajo, para nosotros es invisible, pero podemos especificarle que nos la muestre. Que nos sirve particularmente si tenemos algún error. Podemos ver exactamente qué es el SQL que está generando la herramienta por abajo para ver qué es lo que puede estar fallando. ¿Bien? Y también podemos definir, utilice distintos tipos de logger con distintos niveles de detalle. ¿Ok? De esta forma, dejamos el módulo de TypeORM disponible para ser utilizado en nuestra aplicación. Voy ahora a copiar y pegar la versión más completa del ejemplo, donde en lugar de definir los valores de forma manual, como hicimos recién, los extraemos de nuestro entorno, ¿bien? En este caso del archivo .m. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el módulo forRoot async, ¿bien? Que nos permite utilizar nuestro config service para extraer los objetos de ese objeto configuration que habíamos armado, que como habíamos explicado en desarrollo va a recuperar los valores de nuestro .m y los va a preprocesar para que ya tengan un tipo de datos más robusto a la hora de utilizarlo en nuestra aplicación. Entonces, ¿qué hicimos acá? Exactamente lo mismo que hicimos recién, pero en vez de definir los valores para el host, para el nombre de usuario y demás de forma manual, utilizamos nuestro config service para extraerlos de las variables del entorno. Y con eso ya tendríamos disponible TypeORM para nuestra aplicación, en este caso con los valores del .m. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Por las dudas. Porque hace mucho no escucho nada. Profe, Sí, Luis. sí, perdón, tengo una consulta. Aquí yo veo el configuration service
está inyectado, pero por fuera de lo que es el objeto Use Factory. Bien, Y bueno. es parte de las propiedades de TypeORM Module. ¿Puede ser? Bien, sí, capaz me salté demasiado esta sintaxis. Esta sintaxis, chicos, es cuestión de aprenderla, digamos. Pero sí, para poder crear nuestro módulo de TypeORM dinámico para la raíz de forma síncrona, utilizando el config service, vamos a tener que pasar en el objeto que le pasamos al módulo como al método como parámetro. Vamos a especificar que vamos a importar config module en este módulo de TypeORM, bien, que vamos a inyectar config service y vamos a definir una propiedad useFactory, que recién no la teníamos, que va a recibir como parámetro este config service que estamos inyectando y que nos va a permitir utilizarlo para devolver un objeto con la configuración de la conexión a TypeORM. Ok. Esta No, sintaxis es propensa a errores porque es medio engorrosa, así que por ahí a la hora de implementarla, fíjense que les quede todo bien. Yo, por ejemplo, yo porque lo veo abajo al final de el inject configuration config service, lo veo abajo de todo y entonces capaz si lo hubiese visto antes tenía más sentido decirle. Eso, digamos. Ay, Está bien, sí. perfecto. Capaz que quede más claro. Tenés razón, Luis. Sí, ahí me da más sentido ver de dónde estaba saliendo el configuration service. Listo. Gracias. Gracias a vos, Luis. Profe, Bien. Sí, Enrique. ahí no se le agrega el tipado de tipo genérico. ¿O no es necesario, tipo, por ser variable de entorno? ¿Me ¿Puedes decir comprendió? acá? Tipo, sí, o es innecesario, digamos. Es una pregunta porque No, en se puede. Ajá. ejemplo lo he visto que lo agregan y en otros no. Por eso, digamos, no sé qué. Se puede hacer. Idealmente, Por la mientras cuestión de más, seguridad. mientras más claridad tengamos nosotros de los tipos que esperamos, mejor. O sea, sería ideal que esté. En este caso no lo puse, pero idealmente debería estarse. Muchas gracias. A vos, Enrique. Siempre mientras más tipado esté todo de forma explícita, mejor. Menos errores. Sin que nos demos cuenta. Bien. Vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar creando ya las entidades. Entonces, en nuestro módulo de encuestas teníamos estas tres carpetas que hasta ahora las omitimos, que eran teteos, entidades y enums. En entidades vamos a crear un archivo para arrancar que se llame encuestas.entity.ts. Esa es la convención de nombres que vamos a utilizar para las entidades. ¿Bien? ¿Qué va a ser una entidad entonces? Una entidad va a ser una clase que va a estar decorada con @ent. ¿Qué va a generar esto? Esto va a generar que nuestro framework mapee esta clase que nosotros vamos a crear a una tabla de nuestra base de datos. ¿A cuál? Por defecto, a la que tiene el mismo nombre, y si no, a la que nosotros le especifiquemos en nuestra propiedad name. ¿Bien? También tenemos la opción, por ejemplo, de especificar el esquema o de activar la sincronización solo para algunas de nuestras tablas. En nuestro caso, la vamos a dejar desactivada de forma global porque es lo más seguro. Hace un rato vi que me habían escrito en el chat. Las tablas se generan previamente entonces. Para la forma de trabajo que vamos a tener, sí. Primero generamos las tablas, después creamos las entidades que
estén bien sincronizadas con nuestras tablas. Como les comentaba, tenemos también la opción de la sincronización automática, pero es bastante más arriesgado si vamos a llevar nuestra aplicación a producción. ¿La entidad es encuestas en plural o sería encuesta? Sería encuesta, José. La tabla es encuestas. Tenés razón. Gracias por la observación. Bien. Una aclaración sobre nombres de tablas en Postgre. Postgre es bastante quejoso, ¿sí? En cuanto a las mayúsculas y las minúsculas. Así que recomendación, hagan los nombres de tablas en minúsculas. Y si quieren que una tabla tenga más de una palabra, usen como separador un guión bajo. En vez de mayúsculas y minúsculas, eso le va a generar bastante menos errores a la hora de hacer selects y demás. ¿Bien? Por defecto, pobre, como les digo, es bastante quejoso de las mayúsculas. Bien. Vamos entonces a crear nuestra clase encuesta, que va a tener como propiedades las mismas columnas que tiene nuestra tabla en la base de datos. Por ejemplo, vamos a tener una propiedad ID, que va a ser de tipo número, y que va a estar decorada con Primary Generated Column. ¿Bien? Este decorador le indica al ORM que esta va a ser una clave primaria autogenerada. ¿Bien? Vamos a crear también, por ejemplo, la propiedad de nombre, que va a ser de tipo string, y podemos especificar, no sé por qué lo puse en inglés, sí, en la base está en español. Podemos especificar distintas configuraciones para nuestra propiedad, para que se mapee de forma más precisa con la tabla de la base de datos. Por ejemplo, podemos definir cuál es el nombre de la columna. Esto se está dejando porque puse un punto y coma. Bien. Podemos definir el nombre de la columna. Entonces acá podríamos, por ejemplo, poner, no sé, cualquier cosa. Bien. Que nuestra propiedad del objeto se llame diferente a la columna. Idealmente, para evitar confusión, está bueno que se llame igual. Y no está de más tampoco especificar el nombre, para más claridad. Podemos configurar varias cosas más de nuestras columnas. Vamos a utilizar alguna de estas opciones en breves. Bien, esta sería la forma básica de crear una entidad. Ahora lo que voy a hacer es ir pegando las entidades que ya tengo creadas, porque si no, vamos a tardar bastante tiempo creando las entidades. Bien, y vamos a ir analizando el código. ¿Qué es lo que hice? Copié y pegué la entidad encuesta que ya tenía armada, que hice para el ejemplo. Vamos a ver el contenido. Exportamos clase encuesta. El nombre de nuestra tabla es encuestas. Esto es lo mismo que configuramos recién. Y de tipo número, autogenerado, es lo mismo que configuramos recién. Vamos a tener una columna nombre de tipo string. Y vamos a tener acá algo interesante. Recuerden que en la base de datos tenemos relaciones entre tablas de distinta naturaleza, que se suelen clasificar como one-to-one, one-to-many, many-to-one y many-to-many. ¿Bien? En este caso, si recordamos el diagrama entidad-relación, una encuesta iba a tener muchas preguntas. ¿Bien? Entonces, a la hora de mapear las preguntas que pertenecen a mi encuesta, podemos hacerlo de la siguiente manera. Definimos una propiedad de preguntas de tipo array de pregunta. Pregunta es una clase que todavía no creamos, bien, pero que va a representar, va a ser una entidad que va a representar la tabla preguntas que estuvimos viendo recién.
Y vamos a decorarlo con one-to-many. ¿Bien? ¿Qué quiere decir one-to-many? Quiere decir una encuesta está relacionada con muchas preguntas. Por eso, preguntas es un array. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá adentro? Y acá me estoy dando cuenta de que cometí un error. Para que sea más claro el ejemplo, deberíamos haber creado preguntas primero. Pero vamos a explicarlo, después creamos preguntas y después volvemos para que se entienda más fácil. Lo que estamos diciendo es, estas preguntas, relacionalas con la encuesta, fijándote en la propiedad encuesta de la clase pregunta. ¿Bien? Quizás eso no quedó todo claro. Ahora vamos a crear las otras entidades y después volvemos a esta parte para que quizás sea más fácil entender esta sintaxis. ¿Bien? Tenemos también mapeada la columna código respuesta, que en este caso utilicé camel case y especifiqué que el nombre de la columna es código y un bajo respuesta para que se pueda mapear de forma correcta. Si no, me va a decir que la columna código respuesta no existe y va a tener razón. En este caso, como se llaman distinto, tengo que especificar el nombre en el decorador de columna. Por la discrepancia entre la convención de nombre que estoy utilizando para las columnas de base de datos y para las propiedades de clase de TypeScript. Lo mismo con código de resultados. Y acá hay algo interesante, que es este @exclude. ¿Para qué nos sirve ese decorador? Nos sirve para que cuando nosotros en uno de nuestros endpoints retornemos un objeto de tipo encuesta, se excluya de forma automática esta propiedad. ¿Para qué? Para evitar que esta propiedad se filtre y los clientes de nuestro endpoint la vean cuando no deberían verla. ¿Bien? Puntualmente, esto lo que nos va a permitir en este caso es que las personas que llenen la encuesta no puedan entrar a la pestaña red del navegador y extraer el código de resultados para ver también los resultados de la encuesta. ¿Bien? Situación similar vamos a tener con contraseñas y demás datos sensibles que no deberían quedar expuestos a los clientes de nuestros endpoints. Para esto que hemos configurado Class Transformer en main y para eso hemos instalado también la dependencia. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir de atrás para adelante. Voy a crear ya las otras dos entidades y vamos a ver el código. ¿Bien? Disculpen chicos la desprolijidad de esta parte. La verdad que no planifiqué cuál era el mejor orden para mostrar las entidades para que sea más claro. Entidad de opción. Vamos a crear entonces una clase, opción, que está relacionada, sincronizada con la tabla opciones de nuestra base de datos. Recordemos que cada propiedad representa una columna de la tabla. Vamos a tener nuevamente ID. En este caso texto, que era varchar. En este caso, tipo de datos dentro de nuestra aplicación va a ser string. El número de la opción, que va a ser un número. Y acá tenemos algo similar a lo que vimos recién, pero en el sentido inverso, ¿bien? En este caso, estamos haciendo un many to one. Chicos, por duda, si no vieron one to many, one to one, one to many y many to one y demás relaciones, avísenmelo por el chat de voz, porque estoy asumiendo que sí, pero en una de esas no. Así que si llegaron a no verlo, avísenme. Bien. Vamos a crear entonces, en nuestra clase opción, una propiedad pregunta, que es la pregunta a la que pertenece esta opción. Muchas opciones están relacionadas a una pregunta, por eso many opciones to one pregunta. ¿Bien? Así es como se leen estos decoradores.
¿Qué es lo que estamos configurando con estos tres decoradores? Estamos definiendo que esta es una relación many to one, ¿bien? Que va a relacionar una pregunta con nuestra clase opción. Estamos especificando la columna con la que se hace referencia a la pregunta, que en este caso se llamaba id pregunta. Esta era la pregunta que tenía la clave foránea a la tabla de preguntas. Y estamos diciendo que se excluya al retornar objeto de nuestra API. En este caso lo estamos excluyendo porque no es necesario, ¿bien? Y si no recuerdo mal, también se iba a generar acá una dependencia circular, si es que no lo excluimos. Ya voy a explicar esa parte, ¿bien? Entonces, de esta forma configuramos un many to one. Esto está dando rojo por algún motivo. Probablemente sea solo porque hay errores en este archivo también. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a adelantar acá. Me voy a salir un poco de curso de lo que estamos viendo. Y voy a crear los enums. ¿Por qué? Para poder evitar los errores que siguen apareciendo. Tipos respuesta enum de enums. Tipos respuesta enum. Si se van a darse cuenta del error, chicos, es porque no está importando. Acá me estoy adelantando un poco. Avísenme. Vamos a reimportarlo. Bien. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a reimportar. Perfecto. Ya no tenemos más errores. Me salí un poco del curso para que no dejen de aparecer cosas rojas y sea más fácil concentrarse en lo que estamos viendo. ¿Bien? Ya vamos a volver a esos enum que acabo de crear ahí al web. Y vamos a ver entonces la entidad pregunta. Clase pregunta, mapeada a la tabla preguntas, que vimos recién en el diagrama. Teníamos el ID, que era un número, el número, que era un número, bien, que definía el orden de la pregunta dentro de la encuesta, el texto de la pregunta, el tipo, que es de tipo respuesta enum. Ya vamos a ver este enum que recién lo creé. Y acá hay algo interesante. Para que esta propiedad tipo se mapee de forma correcta a la columna tipo de nuestra tabla de la base de datos, tenemos que configurar en el decorador de columna tipo enum y tenemos que decir cuál es el enum que tenemos que utilizar, que va a ser el mismo tipo de datos de la propiedad. ¿Bien? Así vamos a configurar que nuestra propiedad tipo respete solo esos tres posibles valores que habíamos definido, que eran abierto, opción múltiple selección simple y opción múltiple selección múltiple. Vamos también a tener una propiedad encuesta, que va a ser un many to one. Vamos a relacionar la encuesta con la columna id encuesta, que es la misma columna que vimos recién cuando vimos el diagrama antirrelación. Y vamos a definir un one-to-many con opciones. Una pregunta va a tener muchas opciones, por eso opciones es un array de opción. Opción es la clase que creamos recién. ¿Bien? Y acá se va a entender más esta sintaxis, que recién les dije, no se entiende mucho, ahora la idea es que se entienda más. ¿Bien? Vamos a verlo con el ejemplo que habíamos visto al principio, que era el de encuesta. Acá estamos diciendo entonces que una pregunta está relacionada con una encuesta. Tiene una propiedad encuesta. Pero muchas preguntas pueden estar relacionadas con la misma encuesta. ¿Bien? Y
estamos diciendo que en la tabla preguntas hay una columna ID encuesta, que es una clave foránea a la tabla de encuestas. Eso es lo que estamos diciendo con estas anotaciones. A su vez, en la tabla de encuestas, habíamos visto que teníamos este one-to-many. ¿Bien? ¿Qué configurábamos en este one-to-many? Estábamos diciendo que una encuesta está relacionada con muchas preguntas. ¿Y cómo hace el ORM para darse cuenta qué preguntas están relacionadas con la encuesta? Ahora sí, revisando la propiedad encuesta de la clase pregunta, que es esta que acabamos de ver, que tenía el many-to-one, donde se especifica cuál es la columna de la tabla pregunta que hace referencia a la tabla de encuestas. Esto por ahí, explicado así verbalmente, se les va a complicar entenderlo. Cuando vayan a implementar estas relaciones, por ahí les va a cerrar más. Pero esa es la idea, ¿sí? Que definimos un many-to-one, especificando cuál es la columna con la que se hace la clave foránea, y después podemos definir la relación inversa con one-to-many para tener disponible en los objetos de la clase encuesta las preguntas que están relacionadas con esta encuesta. ¿Bien? Perdón, profe. Sí, no sé Sí. quién habló, Luis. Luis, ahí o sea, en la encuesta usted pone one to many, lo que indica que una encuesta, va a tener many preguntas. Y Exacto. la conexión que hace ahí es, le dice que pregunta, el objeto pregunta va a tener un atributo que se llama encuesta. ¿Sí? Y si ahora pasa Exacto. y si pasa pregunta, por favor, si puede pasar la pregunta. Sí, Ahí en pregunta hay que decirle entonces viceversa. Many preguntas a one encuesta. ¿Bien? exacto. Y ese pregunta punto encuesta que teníamos en la otra clase es en la línea 32 el atributo al que estamos haciendo referencia. Exactamente. Ok, y el name ID encuesta es lo que realmente tenemos en la tabla. Exactamente. Que es lo que le va a Ok, servir al ORM para después armar todas estas relaciones, para llenar las propiedades en las instancias de estas clases. listo, entendido. Gracias. A vos, Luis. Es importante que se acuerden, chicos, de configurar esta propiedad join column, porque si no el ORM va a asumir que existe una columna con una convención de nombres predeterminada, que puede no ser la misma que utilizamos nosotros, y les va a arrojar un error extraño, que probablemente les va a costar darse cuenta de por qué está arrojando error. Así que recuerden definir en los many-to-one de forma explícita cuál es la columna en la que tenemos configurada nuestra clave foránea. ¿Bien? Vamos a los enums, que los creé para que no nos dé error, pero no los miramos. Los enums como tales ya los estuvimos viendo en clases anteriores. En este caso vamos a crear un enum tipo de respuesta enum que tiene que estar sincronizado con el tipo enum que creamos en la base de datos Postgre, que habíamos dicho que tenía como opciones abierta, opción múltiple, selección múltiple y opción múltiple, selección simple, que eran las tres posibles configuraciones de las preguntas de nuestras encuestas. ¿Bien? No tiene mucho misterio, es un enum de TypeScript común. A su vez tenemos acá otro enum que todavía no lo vamos a ver. Vamos a verlo en un rato. Bien. Con eso cerramos la parte de las definiciones de entidades, pero nos queda hacer una cosa más, que es en el módulo de encuestas importar type-ORM module for feature, bien, y pasarle a este método un array donde especificamos cuáles son las entidades que vamos a utilizar en nuestro módulo. ¿Qué van a ser las entidades que acabamos de crear? Que eran
encuesta, pregunta y opción. ¿Bien? Esta es una configuración adicional que hay que hacer en el módulo como tal, donde vamos a utilizar estas entidades. Ya vamos a ver cómo las vamos a utilizar, pero en el módulo donde las vamos a utilizar, que en este caso es el módulo de encuestas, tenemos que hacer este import de type rem for feature y pasarle un array con nuestras entidades. ¿Bien? Esto también es fácil de olvidarse, probablemente si se olvidan les va a dejar un error bastante feo, pero es cuestión de leer el contenido del error y probablemente se den cuenta de que le faltó esta parte. Bien. Vamos a proceder ahora a crear DTOs. ¿Qué son los DTOs? Tenemos acá una carpetita de DTOs que por ahora está vacía. Los DTOs son objetos de transferencia de datos. Bien, van a ser objetos de clases de TypeScript, bien, al igual que las que venimos definiendo, que nosotros vamos a utilizar para la comunicación con nuestros clientes. Bien. Entonces, cuando nosotros definamos nuestros endpoints, vamos a definir que los datos que nos tienen que enviar los clientes de nuestros endpoints tienen que respetar ciertas restricciones. Tienen que conformarse a la estructura de estas clases DTO. Vamos a crear un DTO que sea create encuesta.dto.ts. Esta es la convención de nombres para DTOs. ¿Bien? En general, la convención de nombres en cualquiera de los archivos de nuestro proyecto donde hay más de una palabra es separarlos con guión. ¿Bien? ¿Por qué create encuesta y no solo encuesta? Porque nosotros vamos a usar este DTO para restringir puntualmente los datos que van a ingresar a nuestra aplicación cuando se quiera crear una encuesta. Que solo nos mande los datos que a nosotros nos interesan de la forma que a nosotros nos interesa. Nada más y nada menos. ¿Bien? Podríamos tener también update encuesta de DTOs y otros tipos más de DTOs para una sola entidad, dependiendo de la operación que se está realizando en nuestra API. De esta forma, tenemos una restricción bastante fina de qué es exactamente lo que ingresa en cada uno de nuestros endpoints. Bien. Y esto sí, lo voy a copiar directamente porque van a ver que vamos a definir una cantidad bastante grande de decoradores para cada una de nuestras propiedades. Vamos a evitar lo que nos pasó recién y vamos a copiar todo de una para no tener errores y poder ver con más tranquilidad. ¿Bien? ¿Qué es esto que copiaron? 3 archivos TypeScript que tienen clases que son DTOs. Uno para crear una pregunta, otro para crear encuesta, otro para crear opción. ¿Bien? En este caso, lo que vamos a recibir en nuestro endpoint va a ser un objeto de tipo create pregunta DTO. Perdón, create encuesta DTO, que va a contener objetos de tipo create pregunta DTO, que a su vez van a contener objetos de tipo create opción DTO. ¿Bien? Vamos a ir viendo la estructura de nuestros objetos. Entonces, vamos a definir en principio nuestra clase create encuesta DTO-TS. Habíamos dicho entonces que un DTO va a ser un objeto de transferencia de datos, donde nosotros vamos a restringir la estructura de los datos que queremos que nuestros clientes nos envíen. Es simplemente una clase, create encuesta DTO, que va a tener propiedades. Y cada una de esas propiedades va a tener varios decoradores que van a restringir qué es lo que vamos a recibir. ¿Bien? En primer lugar, vemos este decorador API Property, que no tiene un fin funcional, sino de documentación. Esto, si vemos dónde se importa, acá está, es de Next.js Swagger. Bien. Porque este decorador se utiliza para que la documentación de Swagger quede más completa y que quede más correcta. Bien.
Así que este endpoint es simplemente para que cuando nosotros ingresamos a Swagger y queremos ver la documentación de un endpoint, quede bien documentado cuáles son los valores que debemos enviar. ¿Ok? Estos dos decoradores de abajo sí tienen un fin funcional. Son decoradores de Class Validator, que como les adelantaba en la clase anterior, es la librería que vamos a utilizar justamente para restringir qué es lo que ingresa a nuestra aplicación. Con estos decoradores estamos diciendo que esta propiedad de nombre tiene que ser un string y no tiene que estar vacía. ¿Bien? O sea, nos tienen que enviar un string, sí o sí. Y vamos a tener también una propiedad preguntas, donde nos van a enviar un array de cría y pregunta de Teo. En el decorador para Swagger decimos que el tipo de esta propiedad va a ser cría y pregunta de Teo, para que quede bien documentado. Y vamos a decir que esto va a ser un array no vacío de tamaño mínimo 1, porque nuestra encuesta debe tener cuanto mínimo una pregunta, y que queremos que se realicen validaciones de Class Validator para cada uno de los objetos de esta array. ¿Bien? Y a su vez estamos definiendo que el tipo de cada ítem del array es cría y pregunta de Teo. Bastante engorroso y difícil de recordar, sí, pero es la forma en la que configuramos nuestro DTO para restringir lo que nos envían con bastante robustez. A tener en cuenta. ¿Qué tenemos de distinto entre este objeto cría encuesta DTO y nuestra entidad encuesta? No vamos a recibir, a la hora de crear una encuesta, la propiedad ID, porque la propiedad ID es autogenerada. Nuestro frontend no nos va a enviar el ID que quiere que creemos, nosotros vamos a elegirlo de forma autogenerada. Bueno, no lo vamos a elegir porque es autogenerado, pero lo va a elegir el framework. Puntualmente la base de datos, en realidad. ¿Qué otra diferencia tenemos con nuestra clase de encuestas? No vamos a recibir tampoco el código de resultados ni el código de respuesta. ¿Por qué? Porque los va a generar también nuestro backend. No es algo que nos va a enviar nuestro cliente. Vamos a tener a su vez la clase cría y pregunta de Teo. Va a ser bastante similar a la anterior. Cría y pregunta de Teo es una clase donde vamos a definir cuáles son las propiedades que nos interesa que nos envíen nuestros clientes para crear preguntas. El ID no nos lo envían, es autogenerado. El número sí nos lo envían, va a ser un número y no tiene que estar vacío. Lo mismo con el texto. Y para el tipo, tenemos que definir acá unas configuraciones especiales. Para Swagger tenemos que decir que esta propiedad va a estar restringida según el enum tipo de respuestas enum. Vamos a decir que es un enum y que no está vacío. ¿Bien? Ya estoy viendo, chicos, que probablemente nos vamos a pasar de hora hoy. Pero el que se tiene que retirar no hay ningún tipo de problema porque la clase queda grabada. ¿Bien? Vamos a tener también una propiedad de opciones que va a ser un array de cría de opción de TO y que va a ser opcional en este caso. ¿Por qué? Porque puede ser que una pregunta no tenga opciones si es una pregunta abierta. Para que Swagger quede bien configurado, le decimos que esta propiedad va a ser de tipo array de cría de opción de TO y que no es requerida. A su vez, con Class Validator definimos que es un array, que es opcional, que se valide cada ítem del array y que el tipo de cada ítem del array es cría y opción de TO. Similar a lo que vimos recién. ¿Bien? Por último, create opción de TO va a tener dos propiedades, que son texto y número. Texto va a ser un string que no tiene que estar vacío, número, un número que no tiene que estar vacío. El ID no nos lo van a enviar porque es autogenerado. Y la pregunta a la que pertenece no nos lo van a mandar de forma explícita porque ya este objeto va a venir dentro del array de opciones. ¿Bien? Con eso tenemos nuestros
DTOs necesarios para crear la encuesta. ¿Para qué nos sirve? Recordemos entonces para restringir que lo que nos envía el cliente tiene la estructura exacta que nosotros queremos que tenga. Que no nos envíe información de más. Ni tampoco de menos. Voy a aclarar algo de las entidades que, si bien no lo vamos a utilizar en principio, está bueno que lo sepan. Así como nosotros podemos... vamos acá. Clase opción. Así como nosotros podemos definir una propiedad pregunta, ¿sí? Con este many to one, que se mapea de forma automática a un objeto de clase pregunta, también podemos hacer lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo acá? En vez de hacer que el framework en una propiedad pregunta de mi clase opción me deje disponible la instancia de la pregunta a la que pertenece mi opción, simplemente le estoy diciendo déjame el número que está en la columna en una propiedad de tipo número. Nos puede servir en ciertos escenarios, ¿sí? Donde queremos simplicidad. No hay ningún problema con que estén mapeadas las dos opciones al mismo tiempo, tanto el número crudo como la instancia automapeada por el ORM. En nuestro caso, vamos a utilizar las propiedades configuradas de forma completa. Pero tengan en cuenta que se puede hacer esto, que está muy bueno saberlo. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestro controller y voy a cambiar bastante el contenido de este controller que hemos creado. Repasémoslo una vez más, antes de pegar el ejemplo ya completo. Encuestas controller. Es una clase decorada con controller que va a manejar las solicitudes a barra encuestas, que va a tener dos rutas que va a manejar. Uno que va a ser el post a barra encuestas. Bien, acá estamos diciendo no agregues nada a la ruta. Y otro que va a ser el get a barra encuestas barra ID, donde ID es el número de encuesta del que queremos recuperar los datos. Bien. Estos dos van a ser métodos que van a ser asíncronos y que van a retornar una promesa. Por ahora dice promesa de void porque no hace nada el método. Era simplemente para que no nos arroje un error que lo configuramos así en la clase anterior, sobre el final. A su vez, vamos a definir un segundo que tomo agua, vamos a definir un constructor donde vamos a especificar que nuestro controller va a tener una propiedad privada encuesta service de tipo encuesta service. El framework, al encontrar esta propiedad declarada en el constructor, va a inyectar de forma automática una instancia de la clase encuesta service. Recordemos que por defecto el framework se manejaba con singletons para los servicios, o sea que en todos los lugares de nuestra aplicación donde nosotros inyectemos encuesta service, por defecto se va a inyectar la misma instancia. Entonces, es importante tener cuidado de no definir propiedades compartidas, o sea, una propiedad en encuesta service que vaya a ser compartida por distintos métodos de nuestra aplicación y donde se puedan molestar entre sí si la acceden al mismo tiempo. Probablemente lo que dije no se entendió al 100%, así que ahora cuando veamos el ejemplo completo de encuesta service, se los vuelvo a comentar. Pero quédense con esa idea de que si nosotros definimos esta propiedad de nuestra clase de esta forma a nuestro constructor, el framework automáticamente nos va a inyectar una instancia de esta clase. Y que va a crear una sola instancia de esta clase para toda la aplicación y que en todos los lugares a donde inyecte una instancia de esta clase va a inyectar la misma instancia. ¿Bien? Patrón singleton, que lo estuvimos viendo en la teoría de la clase 1. De la unidad 1, perdón. Bien. Ese es entonces el estado actual de nuestro control. Voy a hacer lo siguiente.
Bien. ¿Qué hice? Reemplacé el contenido del controller con el ejemplo ya completo. Me está dando errores con un DTO que nos faltó crear y métodos del service que todavía no están creados. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como hicimos con los enums. Vamos a reemplazar en principio lo que nos falta y después analizamos uno por uno los archivos. Bien. Volvamos a lo que estábamos mirando. Encuestas controller. Tiene un constructor donde el framework nos va a dejar disponible una instancia de encuesta service. Encuesta service era una clase donde nosotros vamos a definir nuestra lógica de negocio para la aplicación. Puntualmente para las interacciones con las tablas de la encuesta como tal. ¿Bien? Seguimos teniendo los mismos métodos que teníamos recién, nada más que ahora cambió bastante el contenido de cada método. En nuestro post vamos a recibir como parámetro en el método crear encuesta un objeto de tipo create encuesta DTO. Este era el DTO que creamos recién. ¿Bien? Utilizamos el decorador @body, ¿bien? Para definir que queremos que el cuerpo de la solicitud HTTP se mapee de forma automática a una instancia de esta clase create encuesta DTO. En ese proceso de crear la instancia de create encuesta DTO, Class Validator va a validar que todas estas cosas que habíamos configurado, que sean array, que no esté vacío, longitud mínima, que sea un string y demás, que todo eso esté bien enviado por parte del cliente. Si el cliente acá nos envió un número, esto automáticamente va a retornar un error bastante claro de qué es lo que salió mal. Y no va a seguir avanzando la aplicación. Entonces, gracias a que definimos este DTO, nos ahorramos en el código de nuestra aplicación tener que estar diciendo if not nombre arrojar 404, if el tipo de datos es incorrecto, arrojar 400, ¿sí? Todas esas validaciones las hace de forma automática la librería Class Validator, gracias a que definimos este DTO con todos estos decoradores. Lleva tiempo definirlo, pero a final de cuentas termina siendo más robusto y menos engorroso que tener un sinfín de ifs controlando que todo lo que nos enviaron esté bien. Por eso que es bastante poderosa y está bastante buena esta librería de Class Validator. Entonces, nuestro método de crear encuesta va a ser un post que, como no especificamos nada, va a quedar definido en /encuestas, que es la ruta base del controller. Va a recibir un objeto de tipo create encuesta DTO. El cliente le tiene que enviar algo que concuerde con lo que especificamos en este DTO. Y va a retornar una promesa, porque es un método síncrono, de un objeto con la siguiente estructura. En este caso, podríamos haber hecho una clase para que esto quede tipado con una clase. Lo dejé de esta forma para mostrar que se puede hacer también, así, básicamente. Estamos diciendo que retornamos una promesa de un objeto que va a tener una propiedad ID de tipo número, una propiedad código respuesta de tipo string y una propiedad código de resultados de tipo string. ¿Por qué nuestro método crear encuesta va a retornar estas tres cosas? Porque son los datos que va a necesitar nuestra aplicación Angular para armar los enlaces que le vamos a dar al usuario, para que pueda compartir, para que otras personas completen la encuesta y para que pueda él ver los resultados de lo que las otras personas ingresaron. Para armar esos dos enlaces vamos a necesitar estos tres datos: el ID, el código de respuesta y el código de resultados. Por eso lo vamos a retornar
al crear la encuesta. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer nuestro método? Prácticamente nada. Va a llamar al método crear encuesta de encuesta service, le va a pasar como parámetro al DTO y va a retornar el resultado. Recuerden tener cuidado con los async y awaits, porque si no podemos tener errores extraños. ¿Bien? La idea de los métodos de los controladores es precisamente que sean lo más escuetos posibles, ¿bien? Que sean simples de leer. Porque si nosotros acá incluimos lógica de negocio que tenga 20 o 30 líneas y tenemos muchos métodos, esta clase sería muy complicada de mantener, ¿sí? La idea es que los métodos de los controllers sean lo más cortos posibles, incluyendo todo lo que tenemos que incluir, ¿no? Pero que sean lo más cortos posibles para que sean fáciles de leer. Especificamos qué es lo que recibimos, qué es lo que queremos retornar, y llamamos a otra clase, que va a ser el service, que es la que va a manejar la lógica de negocio dura, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es este método crear encuesta de encuesta service. Vamos a tener también un método get, que ya lo habíamos visto recién, pero que ahora está completo, implementado, para obtener una encuesta según su ID. ¿Bien? Vamos a extraer el ID que nos enviaron en la ruta. Esto se va a llamar de la siguiente manera, ¿sí? De forma relativa al origen, lógicamente. API B1 encuestas 7. Este sería un ejemplo. Arroja errores porque no lo puse como comentario, ¿sí? Simplemente lo estoy incluyendo para mostrar un ejemplo. Este sería un ejemplo de una ruta de nuestra aplicación. API al prefijo global, B1 la versión por defecto de nuestro endpoint, encuestas, el path base de nuestro controller, y 7 va a ser este número que nos van a pasar. Entonces, si nos llaman a esta ruta, el framework automáticamente nos va a mapear a este parámetro ID, ese número 7. ¿Bien? A su vez, por query params, vamos a recibir un código y nos va a mandar también nuestro cliente qué tipo de código es el que estamos recibiendo. ¿Ok? Voy a proceder a explicar esto. Primero vemos este enum, código tipo enum, que lo creé también medio velozmente y no lo expliqué. ¿Qué es este código tipo enum? Es un enum que tiene como posibles valores resultados y respuestas, que son los dos tipos de código que tenemos. ¿Para qué lo creé? Para tipar justamente los query params en nuestro endpoint de recuperar datos de encuesta. ¿Por qué es esto? Porque cuando quieran recuperar nuestros clientes los datos de una encuesta, depende de cuál sea el usuario, van a tener o un código de resultados o un código de respuesta. Entonces, en este caso, definí el endpoint para que pueda manejar los dos casos. En el path indicamos cuál es el ID de la encuesta de la que queremos recuperar los datos, y como query params nos van a pasar el código que tiene el cliente y cuál es el tipo de código, ya sea de respuesta o resultados. Nosotros vamos a validar dentro del servicio que ese código sea válido, y si lo es, vamos a retornar los datos de la encuesta. Ya vamos a ver esa parte. Son y 30, chicos, como les comentaba, probablemente quedan aproximadamente 15 minutos de clase. El que se tiene que retirar no hay ningún problema. Recuerden que la clase está grabada y mañana probablemente ya va a estar subida en el campus. Tengan en cuenta, antes de que se retiren, que esta es ya la última clase de Nest. La idea es ver cómo quedan implementados estos métodos en el servicio, y el resto es que ustedes desarrollen el resto de la funcionalidad necesaria en el backend para cumplir con las consignas del trabajo final integrado. Y modifiquen lo que consideren pertinente de lo que ya hicimos para
cumplir con la forma que ustedes planteen el trabajo, incluida esa funcionalidad adicional que tiene que agregar cada integrante del grupo. Pero con lo que estamos por ver ahora en estos 15 minutos, ya van a tener todas las herramientas necesarias para desarrollar sus endpoints. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer que nuestro endpoint reciba por query param 2 valores. El código, que va a ser un UID versión 4, y que no va a estar vacío. Y el tipo del código, que va a ser o respuesta o resultados. ¿Bien? Recordemos que en Class Validator, cuando usamos un enum, íbamos a usar igenum, y para Swagger le decimos que esta propiedad es un enum de este tipo, para que quede bien documentado el endpoint también en Swagger. ¿Cómo quedaría entonces una llamada completa a este método? API B1, encuestas, 7 hemos usado como ejemplo, código igual, vamos a escribir ASD, eso sería un código válido porque tiene que ser un UID, y tipo igual, y acá puede ser respuesta, si es un código de respuesta, o resultados, si es un código de resultados. ¿Bien? El framework, estos dos query params, los va a mapear automáticamente a un objeto de este tipo, haciendo las validaciones pertinentes. Por ejemplo, que el código que estoy enviando sea en efecto un UID versión 4. O sea, en este caso, nos va a arrojar un error, porque ASD no es un UID válido. Ya vamos a ver de todas maneras un ejemplo de solicitud con Bruno que esté bien configurado. Nuestro método de obtener encuesta va a retornar una promesa de encuesta. ¿Bien? Y el código de nuestro método nuevamente va a ser muy simple. Simplemente va a retornar el resultado de llamar a el método de obtener encuesta del servicio encuesta service. ¿Qué es lo que vamos a pasar como parámetro de este método de obtener encuesta? El ID de la encuesta, el código que nos pasaron por query param y cuál es el tipo de código que nos dijo el cliente que nos envió. Acá tenemos que tener en cuenta que en teoría el cliente nos puede mentir, ¿no? No puede decir que nos envió un código de respuesta cuando en realidad nos envió, no puede decir que nos envió un código de resultados cuando en realidad nos envió un código de respuesta. Ese sería el caso más realista de alguien que quiere acceder a todo lo que no tiene permiso. Así que nosotros estos códigos los tenemos que validar que sean válidos. ¿Bien? Eso lo vamos a hacer dentro de este método del service. Con eso quedan definidos nuestros dos endpoints que vamos a tener como ejemplo, uno para crear la encuesta y otro para obtener la encuesta. Vamos ahora a ver ya el último archivo que nos queda, que es encuesta service. Y acá es a donde va a estar la parte más interesante, si se quiere, de nuestra interacción con la base de datos utilizando el ORM. Encuesta service. ¿Qué era entonces un servicio? Una clase que teníamos que decorar con inyectable. ¿Qué vamos a definir en nuestro servicio? Nuestra lógica de negocios como tal. ¿Bien? Todas las cosas complejas que hagamos en nuestra aplicación deberían en principio encontrarse dentro de un servicio. Al decorarlo con inyectable, el framework en tiempo de ejecución va a crear una instancia y una única instancia de este servicio y se la va a inyectar a todos los clientes de la aplicación que la pidan. Por ejemplo, nuestro controller que pedía, yo quiero una instancia de encuesta service, el framework le va a inyectar la instancia que cree de encuesta service. Que, como ya les comenté, por defecto es solo uno, porque es un singleton. En el constructor de nuestro servicio, vamos a definir que queremos que el framework inyecte un repositorio de la clase encuesta. ¿Bien? A una propiedad llamada encuestas repository de tipo repository de encuesta. ¿Qué son estos repositorios? Son
objetos, ¿bien? Que nos permiten interactuar con la base de datos utilizando, para la redundancia, objetos. Entonces, en vez de nosotros escribir insert into preguntas, values, nosotros vamos a utilizar métodos de este objeto repositorio. Tenemos que indicar cuál es la entidad que va a manejar el repositorio. Recordemos que en nuestras clases, entidades estaban relacionadas con tablas de la base de datos. Entonces, si nosotros queremos hacer un insert en la tabla de encuestas, tenemos que definir un repositorio de la entidad encuesta. ¿Bien? Y el framework automáticamente nos va a inyectar una instancia adentro de esta propiedad encuestas repositorio. En nuestro servicio vamos a tener dos métodos. Un método crear encuesta y un método obtener encuesta. El método crear encuesta recibía como parámetro un DTO, de tipo create encuesta DTO, que era el DTO que habíamos creado nosotros con anterioridad. Es un método asíncrono, va a retornar una promesa de un objeto que cumpla con esta estructura, ID, código de respuesta y resultados. Recordemos que esto era lo mismo que retorna el método del controller que llama a este método crear encuesta. La asignatura va a ser la misma, porque lo que recibe el controller nos lo pasa directamente al servicio, lo que devuelve el servicio lo va a devolver directamente al controller. Y recordemos que vamos a retornar estas tres propiedades para que el cliente arme los enlaces para que el usuario pueda interactuar con la encuesta que acaba de crear. ¿Bien? ¿Cómo arman los enlaces? Lo vamos a ver cuando veamos Angular. Pero por ahora lo que nos interesa es que nuestro endpoint retorna estas tres propiedades de la encuesta que va a crear. Y acá, chicos, es donde van a ver la magia de usar ORMs. ¿Qué vamos a hacer en principio? Vamos a crear una encuesta, una constante encuesta, de tipo encuesta. ¿Bien? Encuesta era la clase de nuestra entidad encuesta. Y va a utilizar el método create de encuestas repository. ¿Qué hace este método create? ¿Hace inserts? No. Simplemente crea una instancia de la clase encuesta. ¿Con qué datos va a crear la instancia? Con todo lo que viene en el DTO, con un código de respuestas que lo va a generar utilizando la función B4. Esta función B4 es una función de la librería UID que habíamos descargado como dependencia, que no va a hacer más que generar un código único. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, le pido al repositorio, encuesta repository, creamos una instancia de una encuesta que tenga los datos que me pasaron en el DTO y que tenga un código de respuesta UID versión 4 autogenerado y un código de resultados UID versión 4 autogenerado. ¿Bien? Recordemos un poco esto, más que nada. ¿Qué es lo que dice esto? Esto dice ponerme todas las propiedades que vienen en el DTO. Recordemos un poco la estructura del DTO. El DTO tenía el nombre de la encuesta y las preguntas, y a las preguntas le exigíamos a nuestro cliente que nos envíe el número, el texto, el tipo y las opciones. Y dentro de las opciones le exigíamos que nos envíe el texto y el número. Al crear estos DTOs, omitíamos los IDs porque son autogenerados. Y como les decía, acá venía la parte más interesante de toda esta cuestión, porque hasta ahora lo único que hicimos, si se quiere, es gastar una cantidad grande de tiempo haciendo un montón de configuraciones. No escribimos nada de SQL y hasta ahora no habíamos logrado nada tan interesante, si se quiere. Pero, dado que nosotros nos tomamos el trabajo de mapear todas esas propiedades en todas esas clases, de asegurarnos que los nombres de las columnas coincidan, de asegurarnos que en el DTO nos envíen solo lo que nos interesaba, es que ahora nosotros podemos decir this.encuestarepository.save y le pasamos este objeto, esta instancia de la clase encuesta. Este método save va a recibir este objeto de la clase encuesta y va a hacer todas las operaciones de la base de datos necesarias para que en nuestras tablas quede creada la encuesta que nos envíen al endpoint. Entonces, este método save automáticamente va a generar todos los inserts que considere necesarios. Va a crear la encuesta,
va a crear las preguntas, le va a poner en la columna ID encuesta las preguntas, la encuesta que acaba de crear, va a crear las opciones y le va a poner a cada opción en la columna ID pregunta el ID de la pregunta que le corresponde. Todas esas operaciones de base de datos de forma automática, gracias a que nos tomamos el trabajo de explicarle al framework exactamente cómo están estructuradas nuestras tablas en clases de TypeScript. ¿Bien? Entonces, en lugar de nosotros tener que escribir acá una cantidad engorrosa de código, como inserts, ¿bien? SQL crudos, y después force, que por cada encuesta hagas insert y demás, el framework maneja todo el SQL de forma automática, simplemente pasándole a este método save un objeto que sea válido. ¿Bien? Ya vamos a ver cómo se ve eso. Una vez que crea la encuesta, este método retorna la encuesta ya creada, incluido el ID autogenerado, que se autogeneró. Lo único que nos resta en nuestro método es retornar el ID, que generó la base de datos, el código de respuesta y el código de resultados, que los habíamos creado nosotros antes con esta función B4. Entonces, con esto ya nosotros tenemos el código necesario para crear encuestas en nuestra app. A su vez teníamos un método obtener encuesta. Este método obtener encuesta recibía entonces el ID de la encuesta, el código que nos pasaron y el tipo del código que podía ser o respuesta o resultados, dependiendo de qué es lo que tenga disponible el cliente de este endpoint. Y va a retornar una promesa de encuesta. Promesa porque es asíncrono. Recuerden, chicos, al llamar a los repositorios utilizar await porque los métodos son asíncronos. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este método obtener encuesta? Vamos a utilizar los métodos del repositorio de encuestas que nos permitan recuperar los datos de los registros que nos interesan. Nuevamente, la idea de usar el ORM no es escribir SQL de forma explícita, sino utilizar nuestras clases que estuvimos creando y que el ORM por abajo genere el SQL que considere necesario. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos creando una constante consulta, ¿bien? Query, que ejecuta lo siguiente. Al método encuesta repository llamamos, en el objeto encuesta repository, llamamos al método createQueryBuilder. Este queryBuilder es una utilidad de esta librería que nos permite crear consultas de forma estructurada, utilizando el patrón builder que habíamos visto en la unidad 1. La sintaxis de esto puede ser compleja al principio. Les voy a mostrar el ejemplo, pero seguramente van a tener que investigar cómo hacer algunas cosas más cuando quieran completar su aplicación entera. ¿Bien? Entonces, vamos a decir this.encuestarepository.createQueryBuilder. Vamos a decir que el alias de SQL, ¿bien? Alias de SQL común. El alias de nuestra tabla encuesta va a ser encuesta. Vamos a decir que a la encuesta le haga un join con las preguntas y que el alias de la tabla preguntas sea pregunta. Y que haga un left join con las opciones de la tabla preguntas. Acá, en vez de especificar los nombres de tablas, estamos utilizando los nombres de las clases y sus propiedades. ¿Bien? Siguiendo esta filosofía de utilizar las clases en lugar de interactuar de forma directa con el esquema de la base de datos. ¿Por qué es un left join con las opciones? Porque puede ser que una pregunta no tenga opciones. ¿Bien? Si no es pregunta de tipo abierta, no nos la devolvería. Definimos también que se agregue un where que filtre los resultados donde el ID de la encuesta coincida con el ID que nos pasan por parámetro. Para eso se utiliza esta sintaxis. Where encuestas.id igual 2 puntos ID
y después reemplazamos ese 2.id en un objeto con el valor que le corresponde a la propia id. ¿Bien? Que este id es simplemente el que nos pasaron por parámetro. Recordemos que esto es lo mismo que decir id igual id. ¿Bien? Y acá hay algo interesante. Como esto es un builder, nosotros podemos ir agregando restricciones a nuestra consulta de forma programática, paso a paso. Entonces, según el tipo de código que nos haya enviado el cliente, si es un código de respuesta, agregamos un filtro de que el código de respuesta de la encuesta sea igual al código que nos pasaron como query path. Si el cliente dice, che, yo te mando un código de resultados, entonces agregamos un where para buscar una encuesta donde el código de resultados sea igual al que nos pasa. Si nos mienten, no se van a encontrar registros y no le va a retornar nada. Entonces, de esta forma armamos nuestra consulta parte por parte de forma programática. Después especificamos que la consulta SQL tenga un order by y que nos retornen los resultados ordenados según el número de la pregunta de forma ascendente y después según el número de la opción de forma ascendente. ¿Para qué? Para que siempre nos aparezca en el mismo orden las preguntas dentro de la encuesta y siempre nos aparezca en el mismo orden las opciones dentro de cada pregunta. Entonces la pregunta que se creó primero, que quede primera, la que se creó segundo, que quede segunda, y así sucesivamente, y lo mismo con las opciones. Por último, llamamos al método getOne para obtener la encuesta que cumpla con todas las condiciones que definimos en nuestra query. Si no encuentra nada, retornamos un pull request que decimos datos de encuesta no válidos como mensaje de error. Una vez que tenemos el objeto de encuesta recuperado, simplemente lo retornamos. Bien, esto lo va a retornar al controller y el controller lo va a retornar a nuestro cliente de nuestra API. Con estos dos métodos ya tenemos el conocimiento necesario tanto para crear objetos en nuestra base de datos como para recuperarlos utilizando este Query Builder. Nuevamente, las opciones del Query Builder son bastante amplias, es una estructura bastante poderosa. Seguramente van a tener que ver la documentación cuando quieran hacer alguna cosa en particular. ¿Bien? Vamos a terminar la clase ya así, probando estos dos endpoints que creamos. ¿Bien? Voy a compartir por uno. Estoy viendo el chat. Preguntaron qué validaciones hace el Validate Nested. Las que definimos en los decoradores. ¿Sí? Cuando nosotros en nuestro create encuesta de TO decimos que valide de forma anidada las preguntas, ¿sí? De este array de preguntas, Class Validator va a asegurarse de que estos decoradores se cumplan, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es, a los objetos de este array también revisalos, ¿sí? Para que cumplan con los decoradores que están declarados. Le estamos diciendo a ese array de preguntas, revisa para cada pregunta que el número sea un número y no esté vacío, que el texto sea un string y no esté vacío, y así con el resto de las propiedades. Pregunta Diego si no deberíamos agregar un try catch para manejar errores. Depende de la situación, a veces nos puede servir un try catch. En general, el framework maneja bastante bien los errores que se van a generar, ¿sí? Pero en algún caso particular puede ser necesario. Me debo retirar, no hay ningún tipo de problema, chicos. Como les decía, nos estamos pasando bastante de la hora, así que si se tienen que retirar, no hay problema. De todas formas, ya estamos por terminar la clase. Simplemente nos queda probar los endpoints que creamos. Bien. Estoy compartiendo Bruno. Recordemos que Bruno era una alternativa open source a Postman, pero es muy similar a Postman, ¿sí? No tiene nada muy extraño. Vamos a hacer una solicitud de prueba a el endpoint de crear encuesta. Acá estamos diciendo, usa la variable API URL
Esto es una facilidad que tiene Bruno para crear variables que pueden variar según el entorno. En este caso, creo un entorno de desarrollo. Una variable API URL que tiene como valor localhost 3000 barra API. Capaz para que quede más claro, vamos a hacer la solicitud de forma directa. ¿Bien? Porque me parece que si no, capaz puede prestarse a la confusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Vamos a probar el endpoint que acabamos de crear para crear la encuesta en Bruno. Va a ser un post a localhost 3000 barra API barra B1 barra encuestas. Le vamos a pasar un JSON en el cuerpo de la solicitud que va a tener las propiedades que definimos nosotros en nuestro DTO que son obligatorias. ¿Bien? Y de forma opcional las que definimos como opcionales. Todas esas cosas que definimos en el DTO con esos decoradores de class validator, que sea un array, que sea opcional, que sea un string y demás, lo vamos a tener que cumplir a la hora de realizar esta solicitud. ¿Bien? Si no, el servidor nos va a devolver un error que suele estar bastante claro, lo cual es bueno para darnos cuenta de que es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué vamos a pasar en nuestro objeto? Para crear una encuesta vamos a pasar el nombre de la encuesta. En este caso, nuestra encuesta se va a llamar personalidad. Las preguntas que van a conformar nuestra encuesta. En este caso van a ser 2 preguntas. Para cada pregunta vamos a especificar el número, el texto y el tipo. El texto en este caso es cómo te describirías vos mismo. Es una pregunta de tipo abierto. ¿Bien? En nuestra encuesta, aparte de la pregunta cómo te describirías vos mismo, vamos a tener una pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones te describe mejor? Esta va a ser una pregunta de tipo opción múltiple de selección simple. O sea que dentro de las opciones el usuario va a tener que elegir una sola. Recordemos que estos tipos tenían que restringirse las opciones del enum tipo pregunta enum, ¿bien? Que eran abierta, opción múltiple, selección múltiple, o opción múltiple, selección simple, como en este caso. La pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones te describe mejor? Va a tener 2 opciones. Una opción que es vivas y una opción que es tranquilo. ¿Bien? Vamos a probar crear nuestra encuesta. Bien. Nos dice que se rusó la conexión. Tiene razón. Es porque no arranca el servidor. Voy a compartir rápidamente el Visual Studio para que vean cómo arranca el proceso, pero no es nada que nos hemos hecho ya de la clase anterior. Bien. Simplemente ejecuté en el backend npm run start dev. Bien. Nuestro proyecto arrancó, se mapeó de forma correcta el endpoint post en API encuestas y el endpoint get en API encuestas ID. Bien. Ahora sí, una vez que tenemos nuestra API iniciada, vamos a volver a Bruno. Y vamos a probar de nuevo a hacer la solicitud. Ahora sí, nuestra API creó los registros en la base de datos para nuestra encuesta, para las preguntas de la encuesta y para las opciones de la encuesta, y nos retornó el ID de la encuesta, el código de respuesta y el código de resultados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos en el frontend crear los 2 enlaces con estos 3 datos. ¿Bien? Probemos, por ejemplo, qué pasa si en vez de abierta, nosotros queremos crear una pregunta de tipo abierta. Nos retorna mensaje, preguntas 0, tipo, tiene que ser uno de los siguientes valores. Abierta, opción de selección múltiple, opción de selección, opción múltiple. Epa, me trabé. Opción múltiple, selección simple, u opción múltiple, selección múltiple. ¿Por qué? Porque con Class Validator habíamos definido que la propiedad tenía que ser una de esas 3 opciones, conformándose a la estructura del enum que habíamos definido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no enviamos un texto? Si no enviamos un texto, la API nos dice,
el texto de la pregunta 0 no debería ser vacío y debería ser un string. Esto es la librería Class Validator haciendo todas las validaciones de forma automática utilizando los decoradores que nosotros definimos. Como pueden ver, es bastante poderoso y está bueno porque los mensajes son bastante claros. También podemos definir mensajes personalizados si queremos, por ejemplo, españolizarlo o si queremos definir alguna cosa especial. ¿Bien? Entonces, con esto logramos crear nuestra encuesta. Vamos ahora a utilizar el método de recuperar datos de encuesta. Vamos nuevamente a reemplazar esa variable con el valor crudo para que sea más fácil de entender. Bien. Vamos a llamar al get de nuestra API, que está en localhost 3000, barra API, barra B1, barra encuestas, barra el ID de la encuesta que queremos recuperar. ¿Bien? Como query panels le pasamos el código que tenemos y qué tipo de código es. Entonces, si nosotros le compartimos el enlace de respuesta a alguien para que llene nuestra encuesta y entra a nuestro sistema a llenar la encuesta, el sistema va a llamar a este endpoint para recuperar los datos de la encuesta. Nos va a decir que el usuario tiene un código de respuesta que es el siguiente. ¿Bien? Y que quiere recuperar los datos para la encuesta ID 13. Si nosotros ejecutamos esto, nos va a retornar los datos de esta encuesta, que no es la que acabamos de crear. ¿Sí? Es una que ya tenía yo creada. Vamos a probar con los datos de la encuesta que acabamos de crear. Que tenía ID 17, perdón, ID 17, y el código de respuesta es el siguiente. Las preguntas son las mismas porque se creó con la misma estructura, pero técnicamente es un registro diferente del datable. ¿Bien? Entonces, en nuestro endpoint de recuperar toda la encuesta, le especificamos cuál es el ID de la encuesta a la que queremos los datos, cuál es el código que tenemos disponible, y qué tipo de código es. Y la API nos retorna los datos que nosotros especificamos que retorne. Si nosotros decimos que este código es de resultados, por ejemplo, nos va a decir datos de encuesta no válidos, y si pegamos el que de verdad es el código de resultados, entonces debería funcionar. ¿Bien? Entonces nuestra API recupera los datos de una encuesta, validando que el cliente efectivamente tiene un código válido del tipo de código que dice que tiene. Vamos a ver ahora, rápidamente para cerrar, los logs del Visual Studio. Bien. Acá vamos a ver que en la consola tenemos bastante texto. ¿Qué es este texto? Son las consultas que generó por abajo el ORM para cumplir con lo que nosotros le pedíamos. ¿Bien? Esto está bastante interesante, ¿sí? Habíamos dicho entonces que en nuestro servicio, a la hora de crear una encuesta, simplemente llamamos al método save. No escribíamos nada de SQL. Y de alguna forma el framework usaba toda la información que nosotros definimos con decoradores y demás para hacer todo el SQL necesario para guardar la encuesta que nosotros le estamos enviando en el cuerpo de la solicitud. ¿Cómo definimos en la configuración de TypeORM que loguee, bien, que loguee lo que genera? Eso está definido acá. Login true, tipo de logger, advanced console. TypeORM nos logueó en la consola bastante detalle de las consultas que generó por debajo, de forma automática. ¿Qué es lo que hizo para guardar nuestra encuesta? Arrancó una transacción, insertó el registro en la tabla de encuestas correspondiente, insertó los registros correspondientes en la tabla de preguntas e insertó los registros correspondientes en la tabla de opciones. Todo de forma automática. Nosotros no tuvimos que escribir SQL, pero podemos ver lo que hizo para asegurarnos de que está bien o para ver algún error. ¿Bien? También podemos ver los selects que generó. Recordemos que los selects nosotros lo hicimos con esta herramienta de Query Builder de forma medio abstracta y utilizando las clases que nosotros definimos, pero por debajo el ORM genera de forma automática el SQL entero para hacer el select con joins y demás, para retornar los datos que nosotros le pedimos. También nos puede servir por si tenemos algún error para ver qué exactamente es lo que está haciendo mal el ORM. ¿Bien? Así que
con toda esa definición de decoradores, clases y demás, conseguimos que el ORM entienda la estructura de nuestra base de datos y realice las operaciones de la forma que nosotros queremos que lo haga, sin escribir SQL de forma cruda. Y por abajo, de forma aparentemente mágica, el ORM genera las consultas que tiene que generar. ¿Bien? Y con esta configuración de logger activada, podemos ver exactamente qué es lo que está haciendo para tenerlo de referencia si es que lo necesitamos. Y con eso cerramos la clase de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, no hay problema. Y disculpen que nos pasamos tanto de la hora, pero ya el jueves que viene es feriado, así que quería cerrar el tema del backend en la clase de hoy. Profe, Sí, Cristian. no, yo quería después hacerle una consulta en privado, por favor. Si se puede, cuando... Sí, no hay problema. Si Está tiene un disponible ahí ratito, si no... Sí, sí. Si querés, ahora nos quedamos después de la clase. Si no, también en el campus está disponible el correo institucional o la mensajería directa del campus. Dale, sí, un minuto. Si está por ahí muy complicado, lo No, dejamos, no, no hay lo problema. mando por escrito. Dale, No hay dale. problema, no hay Entonces problema. espero un cachito. Dale, dale. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Alguna Gracias. consulta? No hay problema, Cristian. ¿Alguna consulta o alguna cuestión que quieran comentar? Este repo lo va a subir. Sí, ya está disponible en el campus con el contenido de la clase anterior. Mañana probablemente voy a subir lo que hicimos ahora. Bien, vamos a cortar la grabación. ¿Alguna otra cosa, chicos, por dudas? Ahí ya se frenó la grabación, en teoría. No, estoy mintiendo. Ahora sí.